Buenas, mi nombre es Antonio y hoy voy a explicar mi trabajo que es el legado romano. Bueno, vamos a empezar hablando del punto 1, que es la transmisión textual de la obra Antígona de Sófocles. Bueno, pues la tragedia Antígona de Sófocles es una de las obras más emblemáticas del teatro griego clásico, ya que ha atravesado en un extenso y complejo proceso de transmisión textual desde su composición en la Atenas del siglo V a.C., hasta las modernas ediciones y críticas que hay hoy en día. Bueno, pues este proceso abarca más de en torno a unos 2000 años, 2 milenios. Ha sido esencial para la preservación y difusión e interpretación de esta obra. Bueno, algunos apartados de los que vamos a tratar son la composición original. La Antígona fue compuesta por Sófocles alrededor del año 441 a.C., en el marco de las grandes Dionisas. Y pues este libro está insertado en el llamado ciclo tebano, que es la tragedia que desarrolla conflictos posteriores a la guerra de los 7 contra Tebas, centrando su atención en la confrontación entre Antígona y el rey Creonte. Y el género al que pertenece, que es la tragedia griega, estaba intensamente ligado a la vida cívica, religiosa y política de la Polis ateniense. Y su primera representación pública no solo fue un evento artístico, sino también fue un acto profundamente arraigado en la identidad colectiva de los ciudadanos atenienses. 2. Transmisión manuscrita. La conservación del texto de Antígona se realizó mediante 2 vías principales, que es la tradición indirecta y la tradición directa. Vamos a comenzar hablando de la tradición indirecta, que esta tradición indirecta comprende las menciones y paráfrasis de la obra en los escritos de autores posteriores, como filólogos, gramáticos y retóricos de la antigüedad y de la Edad Media. Pues estas referencias, aunque están fragmentadas, permiten corroborar la autenticidad de estos pasajes y entender interpretaciones históricas del texto. La tradición directa es mucho más sustancial y está conformada por manuscritos bizantinos que están copiadas entre los siglos XIX y el siglo XIV después de Cristo. Y entre ellos destacan el Codex Laurentinus, que es del siglo X y está considerado uno de los testigos más fiables del texto sofocleo, y el Codex Venetus, que junto con otros códices contienen variantes significativas. Y estos manuscritos son el resultado del esfuerzo de los bizantinos por conservar y estudiar la literatura griega, en un contexto cultural donde el griego seguía siendo una lengua viva y objeto de estudio. Ahora, punto 3, ediciones impresas humanistas. Con el Renacimiento y la invención de la imprenta, el texto de Antígona alcanzó una nueva etapa en su transmisión. La primera edición impresa o editada apareció en Florencia en el año 502 y era una publicación de Aldo Manuzio como parte de una recopilación de todas las tragedias de Sófocles. Y este fue el inicio de un renovado interés humanístico por los clásicos griegos. Y durante los siglos siguientes, por los filólogos de gran renombre como por ejemplo Henri Estienne en el siglo XVI y Richard Bentley entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ofrecieron correcciones, comentarios y un poco de crítica que enriquecieron el texto y sentaron las bases de la crítica textual de hoy en día. Y estas intervenciones permitieron afinar la comprensión de pasajes difíciles y poder establecer un criterio de edición un poco más riguroso. El apartado 4 es la crítica textual moderna de esta obra. A partir del siglo XIX, la filología clásica desarrolló métodos científicos para que la crítica textual esté basada en el análisis comparativo de variantes manuscritos. Y el objetivo de esta reconstrucción era reconstruir en medida de lo posible el texto más cercano al original de Sófocles. Y la principal edición de críticas actuales se encuentran en colecciones prestigiosas, como por ejemplo en la Academia de Oxford, en la Academia Teuner o en Loeb Classical Library. Y estas ediciones combinan el rigor filosófico con la accesibilidad al incluir aparatos críticos detallados, y en el caso del Loeb son traducciones al inglés que facilitan su estudio y disfrute por parte de un público un poco más amplio. Por último, hablaremos del último apartado de esta transmisión, que es traducciones y recepción moderna.
Pues el alcance de Antígonas en la modernidad pues se manifiesta su constante traducción en diversas lenguas, como por ejemplo el latín, el francés, el alemán, el español, entre otras muchas, y en su apropiación por múltiples disciplinas artísticas y filosóficas. La tragedia pues, ha sido adaptada al teatro contemporáneo, al cine, y ha sido reinterpretada desde perspectivas políticas, feministas y existenciales. Pensadores un poco más actuales como Hegel vieron en Antígona la encarnación del conflicto entre la ley del Estado y la ley del moral, mientras que autores como Jean Anouilh o Bertolt Brecht reescribieron la historia en clave moderna, reflejando las tensiones sociales que habían en el siglo XX. Y en el ámbito hispano, pues la filósofa María Zambrano de La Sin Sombrero pues abordó la figura de Antígona como si el modelo del sufrimiento humano y de la fidelidad a una verdad. Ahora pasaremos a hablar del punto 2, que es la pervivencia del mito de Orfeo y de Eurícides. Pues el mito de Orfeo y Eurícides trata de la historia del poeta que desciende a Hades en busca de su amada muerta, y solo para poder verla de nuevo al volverse a su tiempo. Y esta obra pues, ha atravesado los siglos como un símbolo de amor, de arte, de pérdida y de redención. Y desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, pues este relato ha sido continuamente reescrito, reinterpretado y transformado en distintas disciplinas, como por ejemplo en la literatura, en la música, en el teatro, en el cine y en la cultura digital. Y su plasticidad pues, lo convierte en un mito vivo que es capaz de expresar las preocupaciones más íntimas y colectivas de cada época. Ahora vamos a pasar a hablar del apartado 1, que es su transmisión en el Renacimiento, que es el redescubrimiento humanista. Pues bueno, durante el Renacimiento, el redescubrimiento del mundo clásico pues, se tradujo en una revalorización de este mito, como encarnación del poder civilizador, del arte y de la poesía. Y en literatura, pues Angelo Poliziano compuso Fábulas de Orfeo en torno a 1480, que es considerado la primera obra teatral profana escrita en italiano. Y este drama poético pues mezcla elementos pastoriles con la mitología clásica y anticipa la futura importancia de Orfeo en la escena mundial. En las artes visuales, pues la historia fue recreada por grandes maestros como Tiziano, quien plasmó el momento trágico de la pérdida definitiva de Eurícides, acentuando el pathos del instante. En la pintura renacentista, con su gusto por la belleza idealizada, pues se centró en la estética del mito tanto como en su contenido narrativo. Ahora hablaremos de la pervivencia del mito durante el barroco, en el que es considerado como la consagración operística. Pues con el barroco, el mito alcanzó su primer momento de apoteosis en la historia de la ópera. En 1607, pues Claudio Monteverdi estrenó Le Orfeo, y es considerada la primera gran ópera de la historia. Y Monteverdi pues, transformó el relato en una meditación sobre el poder de la música, la muerte y la esperanza, haciendo del protagonista pues, un símbolo del artista barroco. Y pues poco después, Stefano Landi compuso La Morte de Orfeo, en 1619 más o menos, profundizando en las consecuencias existenciales del fracaso de Orfeo. Y en pintura, artistas como Nicolas Poussin y Rubens dramatizan el descenso al inframundo con intensidad emocional y teatralidad visual, en consonancia con la estética del periodo. La pervivencia del mito en la Ilustración y en el neoclasicismo. Pues bueno, durante el siglo XVIII el mito fue reinterpretado de los ilustrados de la razón, de la armonía y de la reforma. Y la literatura filosófica pues exploró el relato como una alegoría al amor racional frente al instinto y de la muerte como límite del conocimiento. En la música, Christoph Gluck compuso Orfeo de Eurícides, que es una ópera reformista que suavizaba el estilo barroco y se centraba en una expresividad más natural y más contenida. Y pervivencia de este mito en el siglo XXI, pues el mito en la actualidad se revisa desde el género, la identidad y lo digital. Autoras como por ejemplo Margaret Atwood y Ruth ofrecen perspectivas femeninas, y Houston reimagina la historia en clave distópica, y el mito se expande a medios actuales como juego y arte conceptual, proponiendo lecturas más personales y más fragmentadas. Ahora pasaremos a hablar del punto 3, que son los festivales teatrales y su pervivencia.
Pues bueno, el teatro griego ha dejado una profunda huella en la cultura andaluza, especialmente en las representaciones de tragedias y comedias clásicas. Y en Andalucía, pues esta herencia se mantiene viva a través de festivales de teatro clásico, como por ejemplo el Festival de Teatro Grecolatino de Itálica, que está en Santiponce, Sevilla, y ahí se celebra en las ruinas del Teatro Romano de Itálica y presenta obras de autores griegos como Sófocles, Eurípides o Aristófanes. Otro festival, el Festival del Teatro Clásico de Mérida, que está en Extremadura pero tiene influencia en Andalucía, ya que su prestigio ha sido muy grande y ha impulsado otras iniciativas en nuestra comunidad. Y por último, representaciones en el Teatro Romano de Málaga y en el de Baelo Claudia, que está en Cádiz. Y ahí se organizan representaciones de obras clásicas en estos espacios históricos, pues manteniendo viva la tradición del teatro grecolatino. Ahora vamos a hablar de las competencias atléticas y su vivencia en la actual. Y las antiguas competiciones atléticas griegas, como por ejemplo los Juegos Olímpicos, pues han dejado un legado en el deporte moderno. En Andalucía, pues esta influencia pues, se ve reflejada, por ejemplo, en los maratones y en las carreras populares, que el maratón tiene origen en la Grecia clásica, y en Andalucía pues, se celebran eventos como por ejemplo la Maratón de Sevilla o la de Málaga. Otra competición es las competiciones de lucha y de halterofilia, que en los Juegos Olímpicos antiguos pues, destacaban la lucha y el levantamiento de pesos. Y en Andalucía pues, hay competiciones de lucha grecorromana y de halterofilia con gran tradición. Y también por último están los eventos deportivos en recintos históricos, como por ejemplo en algunas ciudades pues, organizan actividades deportivas en espacios con historia clásica, como por ejemplo Itálica, donde se hacen carreras en las ruinas romanas. Ahora vamos a hablar de los museos o festivales relacionados con Grecia. Pues existen varios museos y eventos en Andalucía que muestran la influencia griega en nuestra región. Un ejemplo es el Museo Arqueológico de Sevilla, que contiene piezas de época griega encontradas en Andalucía y principalmente pues, están relacionadas con el comercio fenicio griego en la península. Está también el Museo de Cádiz, que alberga esculturas y cerámicas de influencia griega por el excedente de yacimientos fenicios y romanos. Y por último está el Museo Arqueológico de Málaga, que expone objetos de la antigüedad que reflejan el contacto entre los griegos y los pueblos del sur de la península. Ahora pasaremos a hablar del punto 4, que son las instituciones políticas de Esparta y Atenas. Haremos una comparación de ellas y cuál es la mejor. Bueno, pues en la antigua Grecia, pues Atenas y Esparta desarrollaron modelos políticos muy diferentes, que reflejan sus valores y su forma de vida. Y mientras Atenas representaba una democracia, pues Esparta era una oligarquía militar que estaba centrada en el control y en la disciplina. Atenas contaba con una organización democrática basada en varias instituciones clave. Por ejemplo, la eclesía, que era la asamblea popular donde los ciudadanos votaban leyes y tomaban decisiones importantes para la ciudad. La Asamblea, o también llamado el Consejo de los 500, pues se encargaba de preparar los temas que luego se debatían en la eclesía. Y la Eliea era un tribunal popular en el que los ciudadanos pues, juzgaban delitos y actuaban como órgano de control de poder. El Areópago, que estaba compuesto por antiguos magistrados y tenía la función de vigilar el cumplimiento de las leyes, y además pues existía la magistratura, que incluía a los arcontes, que eran los responsables de las funciones religiosas, judiciales y cívicas, y a los estrategas, que eran generales con poder político y militar, que eran elegidos por votación. Por otra parte, pues Esparta tenía un sistema político basado en una oligarquía militar, como hemos dicho antes. En la cima del poder se encontraba la oligarquía, que estaba formada por dos reyes que gobernaban al mismo tiempo con funciones militares y religiosas, aunque su poder era limitado. Dentro de las instituciones destacan la Jerusía, que era un consejo de ancianos que proponía leyes y actuaba como tribunal supremo. La Pela, que era la asamblea popular en la que se votaban las propuestas hechas en la Jerusía. Y finalmente los éforos, que eran los magistrados que eran encargados de supervisar a los reyes y controlar la vida pública, siendo ellos los verdaderos vigilantes del sistema político espartano.
Y cabe mencionar también la influencia que los periecos, que eran los habitantes libres sin ciudadanía, y los ilotas, que eran los esclavos del Estado, pues carecían de que tenían un poco de influencia política. Ahora, en términos políticos, pues nuestro sistema actual se asemeja más al de Atenas. Al igual que las polis atenienses, pues vivimos en una democracia donde los ciudadanos pues, participan en decisiones políticas mediante elecciones, igual que nosotros. Y también existían y existen instituciones que reparten el poder, como el Parlamento, el Gobierno y los tribunales de justicia. Y además, tanto entonces como ahora, pues, se reconocen derechos civiles y libertades individuales, como por ejemplo la libertad de expresión, de asociación y de voto. Y respecto a cuál de los dos sistemas era mejor, Atenas destaca por haber introducido por primera vez el concepto de democracia, fomentar el debate y la participación política y el desarrollo cultural. Aunque en su momento solo participaban los hombres ciudadanos, ese modelo fue el inicio de una forma de gobierno que ha llegado a evolucionar hasta llegar a nuestras democracias actuales. En cambio, pues Esparta se caracteriza por su disciplina y estabilidad militar, pero su sistema político suprimía la libertad e impedía el cambio y priorizaba el control del pensamiento. Y por todo esto, pues podemos decir que hoy en día nos parecemos más a Atenas, ya que compartimos su visión de una sociedad participativa y con derechos. Bueno, pues ya para ir finalizando, vamos a explicar la educación de Atenas y Esparta y la comparación entre ellas y cuál es mejor. Y en la antigua Grecia, pues existían dos modelos de educación muy distintos, el de Esparta y el de Atenas. Pues ambos reflejaban los valores y prioridades de sus respectivas ciudades y hoy en día pues podemos compararlos para entender mejor nuestra propia forma de educación. Y la educación en Esparta estaba enfocada casi exclusivamente en formar soldados fuertes, disciplinados, ya que desde los 7 años los niños eran separados de su familia e ingresaban en un sistema de entrenamiento militar muy estricto que se llamaba Agüe. Allí aprendían a soportar dolor, a hacer órdenes sin cuestionar y a luchar con eficacia. Y las niñas también eran educadas físicamente para estar sanas y tener hijos fuertes, pero no recibían formación intelectual. Y este modelo pues, priorizaba la fuerza, el orden y la utilidad para el Estado por encima del desarrollo personal e intelectual. En contraste, Atenas pues, promovía una educación mucho más completa e intelectual. Los niños atenienses pues, aprendían a leer, a escribir, a debatir, a tocar instrumentos y también a reflexionar sobre la vida y la política. Se valoraba mucho la libertad, el pensamiento crítico y la participación en la democracia. Aunque las niñas en Atenas no recibían la misma educación que los varones, pues el modelo general pues, ofrecía una visión más abierta y equilibrada del ser humano, fomentando tanto el cuerpo como la mente. Hoy en día, pues, la mayoría de los sistemas educativos modernos se parecen más al modelo ateniense, ya que se busca formar personas con pensamiento crítico, creatividad y habilidades sociales, ya que no solo sean obedientes o físicamente fuertes como hacían en Esparta. Aunque todavía existen aspectos competitivos y reglas estrictas que recuerden a Esparta, como por ejemplo los exámenes o la presión académica, en general la educación contemporánea pues, se orienta más hacia el desarrollo integral del individuo. Y en cuanto a cuál modelo es mejor, pues la educación de Atenas es claramente más completa y humana, ya que no solo prepara a las personas para vivir en sociedad, sino que también promueve el diálogo, la reflexión y el desarrollo de talentos diversos. Esparta, aunque era muy eficaz en su propósito militar, pues limitaba mucho el crecimiento personal y no permitía la libertad del pensamiento. Y por todo esto, pues podemos decir que la educación actual se inspira en los ideales atenienses y que este modelo es más adecuado para poder formar a ciudadanos libres, críticos y preparados. Bueno, hasta aquí ha llegado mi trabajo y espero que os haya gustado.